Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la epidemia. Un recuento de lo que le presentamos a usted durante la semana, nuestros expertos en medicina, pero también en infectología, en microbiología, atendiendo las preguntas, las inquietudes de nuestra audiencia e informando a usted oportuna y profesionalmente todas las incidencias en torno a esta epidemia. Una epidemia que, por cierto, continúa avanzando en los diferentes países de los 5 continentes. Hasta ahora, la presencia ya del coronavirus en más de 80 países, que sigue extendiéndose y que, como recordaremos, surgió precisamente en China, en la ciudad de Wuhan, donde la cuarentena y las diferentes medidas que el gobierno chino han adoptado parece que comienzan a contener ya esta enfermedad. Le decíamos a usted que durante la semana contamos con la presencia de expertos en la materia y vamos a escuchar a continuación lo que el infectólogo Jaime Andrade Villanueva nos explicó sobre los diferentes tipos de coronavirus que se han identificado en el mundo y han afectado al ser humano. Bueno, el coronavirus es un virus que tiene mucho tiempo de existencia. Estaban infectando normalmente a los humanos 4 tipos de coronavirus en tiempos estacionales y es una enfermedad indistinguible de cualquier otra enfermedad que cause infecciones del tracto respiratorio superior. Sin embargo, desde el 2002 hubo una mutación de este coronavirus, particularmente por la recombinación que existió entre un murciélago con un gato en China, y es cuando aparece por primera vez un coronavirus que se le denominó el SARS. Este coronavirus fue una enfermedad que afectó varios países en el mundo, con una tasa de mortalidad de aproximadamente 10%, y básicamente la mortalidad era en base a que generaba cuadros respiratorios severos. Pasan 10 años, este primer virus fue prácticamente un virus que desapareció, no fue un virus que se quedó, por ejemplo, como el caso de la influenza H1N1. Pasan 10 años y aparece otro nuevo virus que fue otro coronavirus que surge también a partir de la transmisión posiblemente del mismo murciélago, pero ahora un camello. Y este virus se le conoció como MERS, fue en el año 2012. Y este virus que causó también cuadros de enfermedades respiratorias superiores e inferiores severo, prácticamente se concentró en la península arábica. Sin embargo, la tasa de mortalidad de este virus fue mayor que el primer virus, que fue el SARS, que la tasa de mortalidad fue del 10%. Y bueno, es hasta finales del año 2019 cuando aparece este tercer virus, que inicialmente se le denominó el Novel Coronavirus 2019 por la Organización Mundial de la Salud, pero que posteriormente el Comité de Taxonomía Internacional de Virología le denominó SARS-CoV-2. Y a este virus que causa una enfermedad que es muy similar a las primeras, a la enfermedad se le denomina COVID-19. Y esta enfermedad, bueno, hasta el momento, hasta estas horas, ha causado ya 89.100 casos de pacientes infectados, el 97% en China, y ha afectado ya más de 65 países, generando cerca de 3.050 muertes. Pero este virus, en su gran mayoría, los cuadros han sido cuadros respiratorios leves. Se estima que la mortalidad es de 1 al 2%,
y esta es un poquito más importante en personas arriba de 80 años, cuya mortalidad es del 18%, y las personas que son afectadas o que generan cuadros respiratorios que requieren terapia intensiva, que generalmente es inferior al 10%, tomando en cuenta la totalidad, pues son personas mayores de 65 años, personas que tienen antecedentes de tabaquismo y personas que tienen algún cuadro de inmunosupresión tipo VIH o cáncer o que están tomando una terapia inmunosupresora. Por su parte, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, experto también en infectología, nos contaba acerca de la pronta identificación del genoma de este nuevo virus, lo cual permitió también tomar medidas rápidas y certeras. En tiempo récord se logró determinar la constitución genómica de este virus. En escasos 30 días, el Centro para Control de Enfermedades de China tenía prácticamente el banco genómico de este patógeno, lo compartió a todo el mundo y en ese tiempo récord se pudo identificar que este nuevo virus, conocido como CoV-SARS-2, y que causa esta nueva enfermedad COVID-19, comparte un 85% de la característica genómica que tuvo el SARS. Entonces son virus muy relacionados, definitivamente pertenecen a una gran familia que es la familia Coronaviridae y a un género que se conoce como beta coronavirus. ¿Cuánto ayuda a tener identificado muy pronto al patógeno? Muchísimo, porque a través de pruebas de laboratorio conocidas como RT-PCR, en un día tú puedes confirmar el diagnóstico en una persona considerada como un caso sospechoso. Estas pruebas de laboratorio se tienen disponibles ya prácticamente en todo el mundo. México no es la excepción. De hecho, los estados, por ejemplo, el estado de Jalisco no son la excepción. Y esta prueba se pueden tener resultados, insisto, tan pronto como en un solo día. Como consecuencia, tú puedes tener identificados a las personas que tuvieron contacto con un caso definitivo, con diagnóstico definitivo, y como consecuencia puedes establecer un cerco epidemiológico de buen nivel, confiable, que te permita generar la contención debida de esta enfermedad y evitar pues, la ola expansiva que una epidemia de esta naturaleza puede generar. Muchas personas de nuestra audiencia nos preguntaban también a lo largo de la semana cómo pueden realizarse una prueba de laboratorio, en qué consiste y en qué momento recomiendan los doctores someterse a esta prueba. Una inquietud, una pregunta que nos respondió el doctor Jaime Andrade Villanueva. Los primeros kits fueron kits que dieron muchos falsos negativos o algunos falsos positivos. La primera prueba que se empezó a utilizar fue la de Hong Kong, pero posteriormente se vio que la de Berlín era la mejor prueba de PCR que se debería de hacer y fue la que se extendió y es la que se tiene en este momento en el país. Lo que se recomienda es hacer una toma, particularmente lo más recomendado, más que en la parte posterior de la garganta, es en la nasofaringe. Es mucho mejor y más recomendable hacerlo en esa zona. Y también se puede tomar de suero y también se puede tomar de heces. De hecho, en China se ha visto que los pacientes pueden tener pruebas positivas en el suero y pruebas positivas en las heces, pero su significado en estos dos últimos especímenes aún no está totalmente validado para tomar pruebas en estos sitios. ¿Cuánto dura la realización de la prueba? En promedio, la realización de la prueba dura 6 horas. Después de 6 horas se puede dar un resultado positivo o negativo. Y el INDRE es el Laboratorio Nacional de Referencia
que es el que confirma las pruebas, una segunda toma, después de que prácticamente ya todos los laboratorios estatales cuentan con la tecnología que fue transferida por el INDRE a los laboratorios estatales. Tuvimos la oportunidad también de contar con el enlace totalmente en vivo, en directo, de nuestros compañeros reporteros en todo el mundo. Particularmente hicimos contacto esta semana con Virginia Ebrero, corresponsal de la agencia EFE en la ciudad de Roma, Italia, un país que ha sido particularmente azotado por la presencia del coronavirus. Escuchemos lo que nos contaba. Lombardía en el norte es la región más afectada, con más de 1.000 de los casos, y también la mayoría de los fallecimientos han ocurrido ahí. El propio gobierno regional se tiene que hacer la prueba de detección del virus, ya que uno de sus miembros, el consejero de Desarrollo Económico, ha dado positivo. El consejero de Bienestar de Lombardía, Giulio Galera, lanzó un llamamiento para que los mayores de 65 años en las próximas 2 o 3 semanas salgan lo menos posible de sus casas, ya que la patología sabemos que es especialmente grave para las personas de más edad. En la capital de esta región, en Milán, sin embargo, intentan volver a la normalidad y el Duomo, la catedral milanesa, ha reabierto sus puertas este lunes, aunque con algunas restricciones para evitar aglomeraciones, como que entre la gente en pequeños grupos. Luego el gobierno italiano firmó un nuevo decreto por el que ha prorrogado el cierre de comercios, museos, escuelas en la llamada zona roja, que son los municipios que están en cuarentena por el coronavirus. Además, hoy se informó de un primer caso de contagio en Roma, que aparte de aquella pareja de turistas chinos que se infectó hace 3 semanas y que ya están curados, y es un policía que ha dado positivo, pero que se ha descubierto que tiene un vínculo epidemiológico con Lombardía. Y por otra parte están también aislados por precaución los religiosos de la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma, que ha cerrado ayer también después de que un cura que volvió a Francia diera positivo allí. Y, entre tanto, se ha publicado hoy los datos del PIB de Italia en estos momentos difíciles, y es un momento muy delicado porque el coronavirus ha afectado especialmente a las regiones del norte, que son las más ricas y productivas. Tiempo ya de hacer nuestra primera pausa en este programa especial de coronavirus, la epidemia. Regresamos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la epidemia, un recuento de lo acontecido en la semana, sus preguntas, sus inquietudes, pero también las noticias más relevantes ocurridas en torno a esta epidemia. El papel de la Organización Mundial de la Salud, sin duda alguna, ha sido fundamental. Y en esta mesa de trabajo, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicaba cómo la Organización Mundial de la Salud ha identificado casos del nuevo coronavirus y el sistema que ha instaurado para detectar cada una de estos brotes que se han generado en lo largo del mundo. La Organización Mundial de la Salud y prácticamente todos los sistemas de salud han adoptado un algoritmo que consiste en lo siguiente. Primero, identificar lo que se llama caso probable o sospechoso. Un caso probable o sospechoso es una persona que presenta síntomas, sobre todo respiratorios, tos, dificultad respiratoria, un cuadro catarral, que puede ser leve o puede ser grave. Fiebre, habitualmente de 38.5 grados de temperatura o más, pero cefalea, pero además es muy importante el antecedente epidemiológico. El antecedente epidemiológico consiste en haber estado en alguno de los lugares de alta transmisión en el mundo, como China, como Italia, como Japón, Singapur, Irán, por ejemplo, o haber estado en contacto con una persona con el diagnóstico definitivo de la enfermedad, y con este antecedente epidemiológico más la sintomatología,
este caso es, digamos, catalogado como caso sospechoso o probable. A partir de ahí, ese paciente se somete al protocolo de diagnóstico con esta prueba. A partir de ahí, el paciente es aislado. A partir de ahí, el paciente además tiene una investigación epidemiológica de todos los contactos que pudo haber tenido para, insisto, generar ese cerco sanitario y evitar la propagación. Con base en los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el infectólogo Jaime Andrade Villanueva nos decía también sobre las definiciones que se han otorgado ya para este coronavirus. Se tienen en ese sentido 4 posibles definiciones para coronavirus. Uno, que es el caso confirmado cuando sale una prueba positiva. El caso sospechoso, que es cuando se tienen síntomas más haber estado en contacto con un paciente que tuvo la enfermedad, particularmente si estuvo en países como Francia, como Italia, como Singapur, como Hong Kong, como Irán o la propia China. Luego está el término de portador. De hecho, hay un portador. ¿Qué significa portador? Es a una persona que le sale una prueba positiva, pero está totalmente asintomático. Y existe el término de contacto, o sea, el contacto fue aquella persona que estuvo en contacto con un paciente positivo, pero que aún no ha desarrollado la enfermedad y aún no se le ha realizado la prueba. En ese sentido, quiero expresarte que hay una persona portadora asintomática en el Estado de México y ahorita hay 3 contactos, por ejemplo, aquí en Jalisco, del paciente que se encuentra en Sinaloa. El paciente que se encuentra en Sinaloa fue un paciente que viajó de la Ciudad de México a Guadalajara, estuvo hospedado aquí en un hotel, tuvo contacto con 2 camaristas y una persona de recepción, además de que fue a cenar y acudió a una farmacia. Entonces, a todas esas personas que estuvieron en contacto con este caso positivo, se les denomina contacto. No han desarrollado ningún síntoma, pero son los que está siguiendo la Secretaría de Salud, son los pacientes que se siguen para, si desarrollan un síntoma, poder tomar la prueba y determinar su estatus clínico. Además, se pueden realizar otros exámenes adicionales que son, en una biometría hemática, se encuentra bajas los linfocitos, se puede hacer una prueba que se llama deshidrogenasa láctica, que generalmente se encuentra elevada, y una radiografía, una tomografía del tórax o de los pulmones, en donde el patrón puede ser normal en aquellos casos leves o puede tener una imagen que se le denomina en la clínica como vidrio despulido. Concomitantemente se le pueden hacer a estos pacientes que se evalúan un panel de virus virales como son los de la influenza y no se recomienda el cultivo viral. Como usted sabe y se lo hemos venido narrando, en el caso específico de México, el coronavirus llegó hace apenas algunos días, 5 casos que fueron confirmados y que con esto se activaron las medidas para que las autoridades sanitarias instalaran los cercos, instalaran las medidas preventivas y evitar que la enfermedad avanzara y contener así este brote. Nuestra compañera Guadalupe Franco, corresponsal de IMER en la Ciudad de México, nos informaba así de las primeras declaraciones que hacían las autoridades sanitarias respecto a la confirmación de estos casos. Se dio la confirmación nuevamente de estos 5 casos que bien mencionabas. Todos ellos están identificados y al parecer igual tienen ubicados a sus familiares. Son alrededor de 14 en el caso que ayer se confirmó en Chiapas. Y bueno, esta mañana el presidente descartó que ante estos posibles casos, estos casos confirmados aquí en el país, pues se prevé alguna crisis financiera. Y bueno, ayer durante este fin de semana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se encuentran en primera fase en la capital del país en respuesta a esta confirmación de 2 casos de coronavirus. Explicó que esta primera fase consiste en el aislamiento e identificación de los casos infectados por importación, es decir, personas contagiadas fuera del país,
Además, se tiene identificadas y se mantiene bajo supervisión a familiares o personas que tuvieron contactos con estos dos casos. La jefa de gobierno también informó que se mantiene aislamiento a estas dos personas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Generales. Presentan síntomas leves, lo que no representa un asunto de gravedad para la población capitalina. Incluso la Secretaría de Salud en días recientes indicó que uno de los pacientes del INEF podría ser dado de alta este lunes, no sin antes aprobar las pruebas correspondientes. Y bueno, igual la jefa de gobierno capitalina expuso que en caso de pasar a una segunda fase, en la que se contempla un contagio regional, se tomaría la decisión de aislar las zonas y la cancelación de eventos públicos. Respecto a la capacidad de infraestructura e insumos médicos para atender casos de COVID-19 aquí en la capital del país, Claudia Sheinbaum dijo que ya se definieron los hospitales e institutos donde serán atendidos. No obstante, reconoció que durante los recorridos que ha realizado por hospitales capitalinos ha identificado la insuficiencia de insumos como jabón y algunos medicamentos, esto como consecuencia, dijo, de un problema en la logística de distribución. Sin embargo, Sheinbaum Pardo dijo que su administración trabaja para resolver todos los problemas de desabasto de medicamentos e insumos en los órganos de la capital del país. Esto es de parte de algunos de la información que se hizo durante este fin de semana aquí en la capital del país. También nos trasladamos hasta la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, donde se confirmó también un caso de coronavirus. Nuestra compañera Denise Samaniego, corresponsal en el estado de Coahuila, así nos informaba. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Belén. Te saludo desde el estado de Coahuila para darte a conocer sobre los sucesos que acontecieron este fin de semana en la ciudad de Torreón. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, confirmó el primer caso de coronavirus en la entidad. Se trata del caso de una joven de 20 años que provenía de Italia. El mandatario estatal detalló que el caso se registró en el sector salud privado en Torreón, ya que fue certificado por el Sistema Nacional de Salud. Es una mujer de 20 años, la cual entre enero y febrero estuvo en Milán y llegó el martes 25 de febrero. A los 2 días pues inició con los síntomas y venía con otros 2 jóvenes que ya se están buscando entre el gobierno federal y estatal para hacer una revisión adecuada. El gobernador aseguró que la paciente ya fue aislada, está en su casa con los cuidados necesarios, así como los medicamentos sugeridos para atemperar la permanencia del virus. El ejecutivo del estado, Miguel Riquelme, pidió no alarmar a la población. Aseguró que el estado está preparado para evitar la propagación de algún brote. Informó que se hizo la adquisición del equipo necesario como cubrebocas, patas, gorros, entre otros. Y la noche del viernes, la Secretaría de Salud informó que ya había 3 casos confirmados de coronavirus COVID-19, así como tú lo estabas mencionando anteriormente. Y pues los consejos básicos, ¿verdad?, de lavarse las manos, limpieza en las superficies, informarse, evitar viajar, cuidado al toser no estornudar, y si es mayor, evitar las áreas muy concurridas y quedarse en casa si está enfermo. La información que tenemos desde el estado de Coahuila, Belén. Los científicos alrededor del mundo están abocados a encontrar la vacuna para prevenir el contagio de coronavirus y México no es la excepción. Sus científicos preparan nuevas investigaciones con fármacos para combatir el COVID-19. A pesar de que los coronavirus no tienen un tratamiento específico, autoridades de salud informaron que 2 fármacos podrían ser efectivos para combatir al nuevo COVID-19, hidroxicloroquina y remdesivir. El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, informó que el segundo fármaco no se encuentra disponible en el país, mientras que la hidroxicloroquina es de uso común para otras enfermedades como la malaria. Los coronavirus no tienen tratamiento específico, sin embargo, cuando se han probado en los ensayos en el laboratorio algunos medicamentos, han probado tener una actividad contra el virus. Y sobre todo, lo que a nosotros nos ha interesado, hay dos medicamentos potenciales. Uno se llama hidroxicloroquina y el otro se llama remdesivir. Probablemente remdesivir es el que mayor potencial eficacia pueda tener. Adelantó que ya se preparan 2 ensayos clínicos para probar en los pacientes que pudieran estar hospitalizados. Hacemos una breve pausa, regresamos. Está usted en este programa especial de coronavirus, la epidemia, una producción especial de la Universidad de Guadalajara.
Le recordamos que este es un programa especial, una producción de la Universidad de Guadalajara para atender informativamente lo que ha ocurrido en México y en el resto del mundo en relación al coronavirus, la epidemia, como hemos titulado este programa. Y hemos tenido a lo largo de la semana la presencia de expertos en la materia. Nos acompañaba esta semana la epidemióloga Marina Casten Monjes, y ella nos comentaba sobre la situación que en la que hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud ha establecido el riesgo internacional. Hasta ahora la OMC lo ha calificado de alto a muy alto. Sin embargo, esta experta en epidemiología nos decía que ella consideraría que se debería establecer el escenario más alto de la epidemia. Así nos lo explicaba. Primero hay que entender que es una endemia. Una endemia es una presencia regular de casos de cierta enfermedad en una región o país. Un brote es un aumento inesperado de casos en una región muy especial, en un sitio muy específico, caso el dengue, por ejemplo. Una epidemia es un aumento inesperado de casos, pero ya en una región muy importante. Y una pandemia es el aumento de casos en 2 o más regiones de 2 continentes, más de 2 continentes, ¿sí? Entonces, ya se pudiera declarar una pandemia, pero yo creo que la Organización Mundial de la Salud está actuando de manera muy cauta, porque si tú te recuerdas la pandemia de influenza de 2009, en las letras chiquitas de los servicios de gastos médicos mayores no incluye enfermedades pandémicas. Entonces yo creo que por eso están actuando con cierta cautela para seguir protegiendo a la población y que estos seguros de gastos médicos mayores los protejan. ¿Y qué tal? ¿Cómo todo tiene que ver finalmente con otras áreas? Porque ¿no? luego dicen, es que se está viendo muy timorata la Organización Mundial de la Salud. Yo pienso que es eso, ¿sí? Que está tratando de proteger a la población para que sus seguros de gastos médicos mayores, sobre todo los que son casos graves que requieren hospitalización y apoyo mecánico respiratorio asistido, es muy caro, una terapia intensiva pues es muy cara. Entonces yo pienso que más bien es por esa razón. Y coincidía con esta visión, con esta perspectiva, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Escuchemos su reflexión. Fenómeno, por supuesto que ya podría declararse como una pandemia de parte de la Organización Mundial de la Salud. Yo vengo comentando desde la semana pasada que ya tiene características de pandemia. ¿Por qué motivo? Primero, está prácticamente en los 5 continentes. Segundo, uno de los criterios también para declarar pandemia es que en más de 2 regiones, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, la transmisión de casos ya ocurra de forma autóctona, es decir, ya en los lugares, digamos, terminales, y no sean casos todos importados de donde surgió esta epidemia, ¿no? Entonces, ahí tenemos el caso de Italia, ahí tenemos el caso de España. En Italia está ocurriendo, desde mi punto de vista, una catástrofe, ya son 1.600 casos, casi 40 muertes. En solamente un día el número de casos se incrementó en 450 personas, que para la población de Italia esto significa mucho proporcionalmente con lo que es la población en China. Claro. Entonces, por supuesto, no pánico, sí alertas, bien informados, haciendo desde nuestros espacios lo que debemos hacer para que en presencia de enfermedad respiratoria tengamos una adecuada protección y protejamos
a quienes están alrededor de nosotros. Esta semana también se confirmaba la primera muerte en California por coronavirus, una noticia que generó también alarma entre la población californiana. Nuestra compañera Palmira Pérez desde la ciudad de Los Ángeles así nos lo reportaba y nos contaba también el ambiente que se vivía o que se vivió a lo largo de esta semana en Los Ángeles, California. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas y también a los televidentes que nos están viendo. Bueno, la situación acá en California se ha estado poniendo más difícil conforme pasan las horas. Desgraciadamente el pánico se ha apoderado de muchas personas y como ya lo están ustedes reportando cada 24 horas, hay diferentes noticias, ¿no? Se da esta muerte en Estados Unidos, ya van 2 personas que fallecen, cada vez se van sumando más. Y en las últimas 48 horas aquí en Los Ángeles se declaró estado de emergencia. Yo estoy en Los Ángeles, estoy en el condado de Los Ángeles. Entonces, la Junta de Supervisores declaró estado de emergencia. Esto es para tener más dinero el gobierno y poder actuar de emergencia, porque como sabemos, estas pruebas del coronavirus aquí en Estados Unidos, pues salen muy caras. Mucha gente no tiene pues seguro médico y tiene que desembolsar dinero, pero aún así el problema es lo que está necesitando la gente y poder aislar a estos pacientes, que eso requiere de bastante dinero. Obviamente con esta declaración de emergencia también se permite de manera legal, por así llamarlo, que con esta emergencia subieran los precios un 10%, por ejemplo, el agua, la gasolina y todo eso. Pero estamos viendo que se están presentando ya abusos, porque en los supermercados la gente está yendo a comprar como si se fuera a acabar el mundo, literalmente. Están dejando los estantes vacíos y obviamente hay gente que se está aprovechando de eso. Lo que se le está diciendo a la gente es que tomen precauciones, se laven las manos. Este virus, lo que sabemos, es muy contagioso, pero es menos mortal que la influenza. Pero la gente obviamente tiene temor, conforme escucha las noticias en diferentes lugares, tiene temor a contagiarse, tiene temor a morirse, que obviamente todos tenemos ese miedo. Pero este virus, como cualquier otro, si tú estás enfermo de otra cosa y te da una gripa, pues te va a afectar, te puede dar una neumonía y te puedes morir. Y este virus igual, lo que pasa es que este virus se contagia más fácilmente y por eso la gente le tiene más miedo, ¿no? Pero esa es la situación que está viviendo ahorita. Ayer, por ejemplo, otras personas resultaron positivos en el condado de Orange. También se dio a conocer en San Francisco la persona esta que falleció al norte de California, en Sacramento. Él venía de un crucero que salió de San Francisco a México, regresó a San Francisco y ese crucero se fue a Hawái. Y bueno, ahora están pensando en ponerlos en cuarentena a todas esas personas, miles de personas que están en el crucero, ¿no? Es una cuestión que nos está alertando a todos y está cambiando la cultura. ¿Por qué? Porque ahora ya en vez de saludarnos por acá, nada más nos decimos hola de lejos. Ya no damos la mano, ya no abrazamos, ya no damos un beso. Incluso en las iglesias, al dar la paz, ya no se dan la paz. Ya solamente de lejitos. La hostia te la dan en las manos, ¿no? Entonces, todo está cambiando. Ahorita en la mañana, aquí alrededor en otras ciudades como en Monrovia, están poniendo en observación a varios niños en las escuelas, porque aquí somos multiculturales, aquí la gente viene de todas partes del mundo, vienen de Irán, vienen de Italia, vienen de China. Entonces tú a veces pues nunca sabes con quién interactúas, por eso te piden que tengas mucho cuidado. Pues muy bien, Palmira, muy completo y muy preciso esta información que nos estás compartiendo. Yo quisiera, por favor, si nos pudieras explicar y que nos compartieras con la audiencia, ¿qué significa estado de emergencia? ¿Hay algunas instrucciones específicas para los ciudadanos cuando se declara este estado de emergencia, Palmira? No, este estado de emergencia es el concepto erróneo que mucha gente tiene. Estado de emergencia no es que va a andar la policía en la calle con armas ni nada de eso. No, estado de emergencia es que las autoridades van a solicitar dinero federal al gobierno federal. Nosotros somos un estado de California, tenemos diferentes ciudades. Cada ciudad puede tener dinero de las autoridades de salud extra, por si tienen gastos extras. Esos gastos extras vienen desde contratar más personal para la limpieza de los hospitales, hasta contratar más enfermeros y doctores, hasta comprar más mascarillas como las están usando, ¿no? Sin embargo, se ha dicho y se ha repetido 1000 veces que las mascarillas no te evitan contagiarte de coronavirus. Te ayudan si estás enfermo ya con una influenza de no contagiar a otros. Pero para evitar que tú te contagies no es así. Entonces,
pero aún así ha habido una venta tremenda, la gente va a comprar todo, entonces empieza a haber escasez de cosas, ¿no? Y debido a estos 6 nuevos casos hasta el día de ayer que se habían presentado, el condado de Los Ángeles declaró el estado de emergencia para poder tomar medidas económicas, por así decirlo, para poder tomar dinero federal y así no tener limitación. Perfecto, Palmira, pues nos queda claro entonces este concepto y también, por supuesto, hacer el llamado, la recomendación a la gente a no caer en pánico, a no realizar estas compras de pánico que a final de cuentas lo único que provocan son sumar mayor catástrofe a lo que de por sí hoy se vive en algunos países. Mantener la calma, hemos visto lo que ha venido ocurriendo en los otros países, así que bueno, tratar de contener esta euforia que a veces se vive entre la población. Te agradecemos mucho la información y seguimos en contacto. Gracias. Claro que sí, buen día. Expertos también nos comentaban en esta mesa que una persona que ya ha sido contagiada con este virus, con el coronavirus o con la enfermedad COVID-19, puede volver a presentar la enfermedad, lo cual nos habla de la mutación que hoy por hoy está viviendo el virus. El infectólogo Gerardo Amaya Tapia nos hablaba así de estas mutaciones. En general, podría uno pensar que no se vuelve a enfermar, pero sin embargo hay reportes de reinfecciones en China. Se han reportado que hay gente que ya había sido dada de alta y que se ha reinfectado. Pudiera ser que porque ahora el virus muta tan rápido probablemente, pues no se crean las defensas suficientes. La verdad, no se tiene aún bien la explicación del por qué, pero sí han reportado casos de reinfección. Hacemos una muy breve pausa, regresamos ya para entrar a la recta final de este programa especial Coronavirus, la epidemia. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la epidemia. Hemos hecho un recuento de lo que le presentamos a lo largo de la semana. En caso de que usted no tuviera oportunidad de habernos seguido, aquí le presentamos lo más importante que rescatamos de nuestros invitados, pero también de los comentarios que ustedes nos hicieron llegar y, por supuesto, de las noticias que nos llegaron desde diferentes partes del mundo. Y ya escuchábamos a los representantes de la Organización Mundial de la Salud hacer un llamado a los países a que realmente se sometan a las recomendaciones que hace este organismo en materia de prevención, porque es la única manera hasta ahora que se podrá contener o frenar el avance de la enfermedad. En este sentido, el infectólogo Gerardo Amaya hablaba y reflexionaba precisamente sobre este llamado de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en este contexto yo creo que es importante mencionar las fases de una epidemia. En general, la OMS lo ha hecho para cualquier epidemia, no nada más para coronavirus. Cualquier epidemia, pues son las estrategias diferentes de acuerdo al número de casos y cómo se están presentando. Y esto es dinámico porque puedes pasar de una fase a otra de un momento a otro también, ¿verdad? Y, por ejemplo, en México nos encontramos en la fase 1, donde todos los casos son de gente que está de fuera, son casos importados, incluyendo el de la chica que ahorita estábamos escuchando en Chiapas, ¿verdad? Ella venía de Italia y venía con la infección por coronavirus. Y en esta fase, se supone la fase 1 son casos así importados y no se requieren como muchas medidas porque la gente de repente piensa, hay que traer el cubrebocas diario ya. No, ahorita no, porque los casos son mínimos, no hay un riesgo a la población general y cerrar escuelas tampoco es una estrategia en esta fase. Es una fase que lo que más importa es justo lo que se hace, seguir cada caso como el de ella, identificarlo, aislarlo, ver sus contactos y hacer lo mismo, aislarlos y ver, como lo mencionó, que están bien y que no desarrollaron la enfermedad. Esa es la primera fase. Si esto se incrementara y hubiera transmisión dentro de nuestro país, en las colonias, los familiares, vecinos, y ahí menciona que debería haber más de 100 personas, una cantidad también ya importante que se está distribuyendo la enfermedad. Ahí será la fase 2. En la fase 2 las estrategias se cambian un poco.
donde se determinaría en qué partes geográficas está el problema y alrededor de estas partes geográficas establecer medidas. Ahí sí, por ejemplo, a lo mejor la escuela de este estado o la escuela de este lugar podría ser que cerrara, los sitios de reunión pudiera ser que se evitaran, pero en estos sitios estratégicos donde está el problema. Si entramos a la fase 3, donde ya hay miles de personas, pues ahí sí haríamos lo que está pasando en Italia. Italia está en fase 3, están con una distribución de la enfermedad muy amplia y ellos están cerrando escuelas prácticamente. Hoy decían que en todo el país, ya son estrategias de fase 3. Entonces debemos de tener muy en mente estas fases, porque de repente se piensa que pues las autoridades nos dicen no hay necesidad del cubrebocas, ¿verdad? Pues en este momento no, porque pues no tiene ningún riesgo de coronavirus porque no está diseminado los casos. Habrá un momento que ojalá y no ocurra, que probablemente sí sea necesario, hasta entrar a medidas como cerrar centros de reunión y cosas así. Pero ahorita en la fase que estamos es lo que se debe de realizar, ¿no? México, a diferencia de otros países, aparentemente está conteniendo esta enfermedad, es lo que nos contaban los expertos en la materia. ¿Por qué lo dicen? Bueno, pues porque hasta ahora nuestro país, en varios días ya que se confirmó el primer caso, no ha avanzado. Siguen solamente 5 casos confirmados, todos ellos, por cierto, importados, así nos lo explicaba el doctor en salud pública Igor Ramos Herrera. Se trata de inmediatamente establecer un cerco sanitario, se le conoce, cuando hay un brote en cierto lugar. En este caso, bueno, los casos son aislados en los estados que ya se conoce. Sin embargo, las autoridades sí han estado dando seguimiento a los contactos con quienes estuvieron estas 5 personas. De esa manera es como se puede hacer esta contención, o como lo llama el gobierno federal, esta mitigación, ¿sí? Entonces, dando este seguimiento, dando esta vigilancia activa a quienes han estado en contacto con pacientes confirmados, es como se logra de alguna manera hacer esta contención, evitar que se propague más. Sin embargo, obviamente, hay un periodo en el que desde que iniciaron con la enfermedad hasta que fueron confirmados, pues estas personas pudieron estar en contacto con algunos otros, claro, que es ahí donde precisamente se está la expectativa, claro, pensando y pidiendo que no salgan más casos, claro, pero realmente las acciones son esas. En cuanto se identifica una persona que está o en sospecha o está confirmado, inmediatamente revisar los contactos y buscarlos para ver si presentan síntomas, para ver cómo se encuentran, para tratar en un momento dado también de que ellos se mantengan aislados, y esa es la manera de contenerlo. Y eso es lo que podría estar explicando en este momento la situación, que no han surgido más. Claro, hay ahorita ya en sospecha otros casos que están en estudio, que, bueno, quizás pudieron haber estado en contacto con estos pacientes, con estas personas que ya se confirmaron. Quizá son personas que, como se dice, también viajaron a sitios a países donde hay, bueno, la epidemia activa, y entonces esos casos son los que se están revisando actualmente, pero parece ser que esa es la situación. La explicación. Así es. Una de las noticias también que le dio la vuelta al mundo en esta semana fue la cancelación de clases en varios países, Italia, por ejemplo, pero particularmente China. Lo que hoy se pregunta la humanidad es qué hacen los padres de familia con los niños en casa, qué pasa precisamente con los tutores. El teletrabajo también se ha convertido en una constante en países como China, donde se está utilizando, se está echando mano de la tecnología para evitar salir de los domicilios y también para contrarrestar la ausencia laboral. Esta es la historia. Ante el temor a contagiarse con el nuevo coronavirus, millones de chinos siguen sus vidas en Internet. Con el gobierno insistiendo en que la gente se quede en casa, muchos se conectan a la red para trabajar, estudiar y visitar museos y exposiciones. Hay hospitales que están optando por la telemedicina para clasificar a los pacientes en función de su gravedad. Y ante el cierre de las escuelas hasta marzo, muchos centros educativos decidieron volver a dar clases por Internet. Académicamente no estoy tan preocupada. Me preocupa que extraña mucho la escuela.
quiere estar con sus amigas, quiere correr, quiere jugar sin máscara. Lo que no me gusta de la pantalla es que a veces, cuando la miro mucho tiempo, me duelen los ojos. Algunos proveedores intentan nuevos servicios, como un sistema para esconder el fondo de la imagen durante una videoconferencia para que el que recibe la llamada no se dé cuenta de que su interlocutor esté en casa y parezca más profesional. El virus, que ha matado a más de 1.100 personas e infectó a 45.000, ha obligado a cerrar plantas en todo el país y tendrá consecuencias sobre el crecimiento de la segunda economía mundial. Pero algunos expertos consideran que, al igual que el síndrome respiratorio agudo severo, que en 2013 contribuyó a desarrollar el comercio en Internet en China, el COVID-19 puede representar otro giro decisivo hacia una economía digital. Los casos que se han confirmado ya en México, las autoridades sanitarias han dicho que provienen principalmente de Italia, de Wuhan y de Japón. Escuchemos. La mayoría de los casos sospechosos por COVID-19 en México viajaron a Italia. De los 95 mexicanos examinados como posibles portadores del coronavirus COVID-19, 56% viajó a Italia. La Secretaría de Salud informó que en el primer bimestre del año solamente 7 de ellos estuvieron en Wuhan y otro tanto en Japón. Hasta el momento, en 22 estados de la República Mexicana se han realizado estudios en personas con posibles síntomas del COVID-19. Destaca la Ciudad de México con 23, Jalisco con 14, seguido por Nuevo León y Guanajuato con 8 casos cada uno, mientras que Veracruz, Oaxaca, Coahuila e Hidalgo registran 4 en cada entidad. Los estados con menos casos sospechosos son Quintana Roo, Estado de México y Puebla con 3. Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur tienen 2 cada uno. En tanto, Chiapas, Colima y Michoacán, además de San Luis Potosí y Tamaulipas, solo tienen un registro. Del total de 95 casos a revisión, 69 resultaron negativos, 21 sospechosos y los 5 que fueron positivos. Los países a los que viajó el resto de los mexicanos examinados son Singapur, Shanghái, Hong Kong, Corea del Sur y Beijing. Informó Elizabeth Ortiz. Uno de nuestros invitados esta semana, el presidente del Colegio Jalisciense de Salud Pública, Ángel Nuño Bonales, también nos explicaba las fases de la epidemia que vive el mundo con el COVID-19. Vamos al siguiente reporte. El presidente del Colegio Jalisciense de Salud Pública y filial del Consejo Mexicano de Salud Pública, Ángel Nuño Bonales, explicó que durante una epidemia como la del COVID-19 no existen fases como ocurre con las contingencias, sino que se habla de escenarios. Existen 2 momentos: antes de la identificación de casos y una vez que se han identificado los casos. El momento antes de la identificación de casos en un país se llama preparación, y durante esta preparación existen fases que son progresivas y que te van a llevar a una preparación, como lo dice su nombre. Es la fase de los marcos de actuación, la fase diagnóstico y la fase de prueba. Recordó que en el país estas fases fueron implementadas antes de que llegara el virus. Actualmente se vive la fase de respuesta ante la confirmación de los primeros casos en el país. El escenario en el que actualmente nos encontramos se refiere solamente a la identificación de estos primeros casos importados o asociados a la importación, así como de contactos y las primeras 2 cadenas de transmisión, que son aquellas personas que rodean a este caso. En el próximo escenario, que pudiera darse o no, tendría que ver ya con una dispersión comunitaria. Insisto, esto aún no ha sucedido y para eso estamos trabajando en las medidas preventivas para la identificación oportuna y evitar la dispersión de esta enfermedad por más personas. Dice el especialista, por eso es importante la detección oportuna de la enfermedad. De esta manera llegamos al final de este programa especial Coronavirus, la epidemia, un recuento de lo acontecido a lo largo de esta semana. Le deseamos que siga disfrutando de su fin de semana. Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia.